la meditación. Guía de meditación elaborada por Juan Xia para el beneficio de todos los seres. Primer capítulo guía. Existen muchas técnicas de meditación, pero en este capítulo vamos a guiar la meditación budista tibetana. Existen dos tipos principales de meditación budista tibetana. La primera de ellas se utiliza para generar concentración y es llamada meditación samatha o bien shiné en tibetano. Y la segunda de las meditaciones es para realizar un análisis o introspección y esta se llama vipassana. Ambas meditaciones en realidad tienen el mismo objetivo: el familiarizar la mente con los sentimientos o hábitos mentales a los que estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana. A lo largo de nuestra vida estamos impregnando nuestra mente con residuos de nuestro entorno y de esa forma vamos enseñando a nuestra mente. En el caso de la meditación no se trata de enseñar a la mente a nada, más bien de desaprender, eliminar todo engaño con la que la hemos ido aprendiendo durante muchos años. La mente tiene su propia naturaleza y si actuásemos con la naturaleza de nuestra mente, no existirían tantas depresiones, ansiedades, odio, envidia, apego y demás, ya que todo esto nombrado no pertenece a nuestra mente. Son ilusiones que vamos grabando en ella debido a acontecimientos buenos o malos que pasan en nuestras vidas. Imagina por un momento que tienes una bola de cristal y dentro de ella una joya. A continuación empiezas a pegar en la bola de cristal etiquetas escritas con palabras como odio, celos, envidia, apego, nombres que al final dan como resultado a acciones que llevan al sufrimiento y como tal a depresiones y ansiedades, lo que venimos llamando bloqueos mentales. De tanto pegar etiquetas, llegará un momento en que ni veas la bola ni la joya. Lo único que verás son las etiquetas con sus escritos y como tal actuarás. Pero piensa bien, ¿ha desaparecido la bola y la joya? No, siguen ahí. El problema es que ya no se ven por estar cubiertas con las etiquetas. Es decir, si quitamos las etiquetas, la bola y la joya siguen ahí. En el primer caso de meditación, es decir, meditación samatha, lo que hacemos es centrar nuestra atención en objetos concretos. El más utilizado para ello es nuestra propia respiración, y con ello conseguimos llevar a la mente a un estado más tranquilo. Sin embargo, con la vipassana llevamos nuestra atención a una posición analítica, es decir, analizamos algo a través de nuestra propia experiencia y karma mental. Está claro que las decisiones que tomemos ante cualquier circunstancia pueden marcar nuestra vida o destino, y es por eso que las decisiones hay que tomarlas en karma y estudiándolas. Lo que se hace imposible hacerlo bien si no calmamos nuestra mente. Imagina por un momento que tienes un envase de cristal y en el fondo tienes una joya reposada sobre un asiento de arena. Empiezas a mover el envase y el agua se vuelve turbia con la arena. ¿Cuál es la forma de ver la joya de nuevo? Dejando el agua quieta y esperando que se asiente de nuevo la arena. Solo así se volverá de nuevo el agua cristalina y te permitirá ver la joya. Este ejemplo que he puesto antes es similar al de tomar decisiones cuando no se está en plena tranquilidad. De igual modo que el ejemplo, hay que quietarse y esperar a que se asiente lo ocurrido. Solo así podrás encontrar una buena solución. Está estudiado científicamente que muchas, por no decir la mayoría de las enfermedades que padecemos, provienen del estado de nuestra mente. Y es por eso que los científicos, después de mucha investigación, aconsejan el meditar. Para empezar a meditar, primero tenemos que tener en cuenta 4 puntos a realizar para que la meditación se pueda llevar bien a cabo. Primero, la postura. Segundo, generar una motivación. Tercero, la práctica de la meditación en sí. Cuarto, dedicatoria de mérito. En el primero, la postura para meditar adecuada se basa de 7 puntos. El primero, las piernas. Segundo, las manos.
Tercero, los brazos. Cuarto, la columna. Quinto, la lengua. Sexto, la cabeza. Séptimo, destensar los músculos. En el primero, las piernas. El papel que hacen las piernas en la meditación es el de estabilizar la postura para que no nos movamos apenas. Es como si pusiésemos una base donde apoyarnos para que el cuerpo no se tambalee hacia ningún lado. Existen varias formas de poner las piernas, y de ellas la forma del loto es la más estable, aunque no todo el mundo puede ponerlas de primera, por lo que es bueno empezar con la que más fácil y cómoda venga el meditador. En esta imagen podemos ver la postura del loto. Como podemos comprobar, las dos partes superiores de los pies están apoyadas en las dos partes superiores de las piernas, cruzadas entre sí. En esta segunda postura, llamada postura de medio loto, podemos comprobar que una de las piernas está extendida completamente en el suelo y recogida, mientras que la otra descansa sobre ella. Después nos encontramos con esta imagen que pertenece a una postura muy conocida también. Es la postura de Burmesa. Como podéis ver, con las dos piernas recogidas buscando el centro, como formando un triángulo, las dos buscan tocar el suelo, tanto las piernas como los pies. Después tenemos otra postura, que es la postura de Seiza. Esta postura es la típica que conocemos como arrodillarnos, sino que en este caso, esta postura se hace con una banqueta de meditación. La banqueta, como podéis comprobar, tiene una inclinación para que la espalda pueda estar totalmente recta. Nos vamos al segundo punto, las manos. Los dedos de la mano derecha descansan sobre los de la mano izquierda y los pulgares se rozan levemente. Hay escuelas o tradiciones que lo hacen al contrario, apoyan los de la mano izquierda sobre la derecha. Las manos tienen que estar apoyadas en el regazo, como podemos comprobar en esta imagen, aproximadamente a unos 4 dedos por debajo del ombligo. Pasamos al tercer punto, los brazos. Los brazos hay que procurar de no tenerlos pegados al cuerpo, para que no causen calor ni perjudiquen al movimiento natural de los pulmones. Con despegarlos un poco basta y tenerlos relajados. Pasamos al cuarto punto de la postura. Este quizás sea el punto más importante, la columna. La columna tiene que estar recta. Para ello es bueno simular que están tirando de ti hacia arriba y una vez hecho, dejarla caer poco a poco, relajándola, como si cada vértebra se tratase de una moneda capilas encima de otra, vigilando de que la pila de monedas estén bien colocadas para que no se derrumbe. La columna está considerada una de las partes del cuerpo más a tener en cuenta a la hora de la meditación, y esto se debe para que no bloquee ni las energías ni la respiración, para que ambas circulen sin ningún obstáculo. La mayoría de los meditadores usan un cojín o almohadón llamado safú, ya que al sentarse en su filo es más fácil poner recta la espalda. Pasamos al quinto punto de la postura, la lengua. La lengua tiene que estar tocando con la punta levemente el paladar superior. Para ser más concreto, la parte donde los dientes superiores se pierden en la encía. El motivo de ello es para que las glándulas salivares no produzcan mucha saliva y no haya que estar tragando a cada instante, puesto que esto puede causar distracción. El sexto punto de la postura es la cabeza. La cabeza debe estar un poco inclinada hacia abajo, como buscando con la barbilla el cuello, pero solo un poco. Aquí os dejo 2 imágenes en las que os muestro la postura correcta. En la primera vemos que no, en la segunda que sí. El séptimo punto y último de la postura es destensar los músculos. Este episodio es muy importante. Antes de empezar la meditación en sí, es imprescindible revisar mentalmente los músculos, hacer un repaso para asegurarse de que están relajados. Muy importante revisar que la mandíbula esté bien relajada y sin tocar las piezas dentales superiores con las inferiores, ya que por contrario se crea mucha tensión. Si observamos bien, siempre que estamos en tensión, estamos presionando las piezas dentales de arriba con las de abajo. Eso crea tensión, dolor de cabeza e incluso ira. Por eso es bueno tenerla despegada y relajada.
Pasamos a la segunda parte de la meditación: generar una motivación. Antes de ponernos a meditar es muy importante generar una motivación, como puede ser preguntarse, por ejemplo, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y responderse, por ejemplo, lo voy a hacer porque lo necesito, porque las personas que me rodean necesitan lo mejor de mí, y para ello me tengo que aliviar de toda la suciedad de mi mente, la ira, la angustia y todo lo que pueda perjudicar tanto a mí como a los demás. Esta motivación que os he puesto es un ejemplo. Cada uno puede buscar su motivación propia. Ahora sí pasamos a la tercera fase de la meditación, que es la práctica de la meditación en sí. Es cuando empezamos ya a meditar, puesto que hemos preparado el cuerpo y la motivación. Ahora que lo tenemos todo preparado, comenzamos con la meditación. Como comentamos al principio, vamos a hacer meditación samatha, es decir, de concentración en un objeto. Y el objeto más utilizado para la meditación es la respiración. Si se trata de las primeras veces que se medita, sería bueno que lo hiciese en un periodo de 10 minutos. Y conforme vas viendo que puedes permitirte más o lo vas necesitando, lo vas ampliando. La meditación no tiene contraindicaciones ninguna, por lo que puedes hacerla cuantas veces quieras al día. Lo normal es que empieces por una diaria durante un tiempo por el motivo de no crear aburrimiento hasta el punto de dejarla. Un paso que no he mencionado antes, se me ha olvidado, son los ojos. Se aconseja que estés mirando al suelo 1 metro aproximadamente por delante de ti y entreabierto, ni abierto del todo ni cerrado, es decir, dejando una pequeña abertura. Esto se hace para evitar somnolencia. Son muchos los meditadores que meditan mejor con los ojos cerrados completamente, pero porque han comprobado que no se adormecen meditando. Hay que tener en cuenta que la meditación no es un estado de relajación, sino de observación, por lo que hay que estar alerta para poder observar. Comenzamos prestando la atención en la respiración. Como al inhalar con la boca cerrada, es decir, por las fosas nasales, notamos el roce del aire entrando y el recorrido que hace hasta llegar a la parte baja de nuestros pulmones. Observamos cómo nuestro vientre y pecho se inflan y luego empezamos a observar cómo se van desinflando mientras notamos el aire salir por nuestras fosas nasales. Es decir, observamos su recorrido e inclusive su temperatura. Si prestamos atención, si observamos bien el aire, lo notaremos fresco al entrar y templado al salir. Cada vez que hemos completado una respiración entera, con su inhalación y exhalación, mentalmente contamos 1, en la siguiente 2, y así sucesivamente hasta alcanzar el 10. Cuando llegamos a 10, volvemos a empezar por el 1, de nuevo cuantas veces haga falta para completar los 10 minutos que te has puesto de meditación. Vas a notar que cuando te vengas a dar cuenta no estás observando la respiración y en su lugar tu mente está centrada y distraída en un pensamiento. En este caso no debes de enojarte ni sobreactuar, directamente deja el pensamiento como si no fuese contigo y te vuelves a la respiración. Siempre empezamos de nuevo desde 1, aunque no hayas llegado a 10. Es muy importante no participar en los pensamientos. Imagina por un momento que vas por la calle y hay 2 personas hablando de un tema que no va contigo. ¿Tú te enojas al verlo? No, ¿verdad? Sigues tu camino y las 2 personas se quedan ahí. Al momento ni te acuerdas que había 2 personas hablando. Pues de igual modo hay que actuar con los pensamientos. Están, pero no tengo que enojarme, ni ponerme a luchar por quitármelos. Nada, tú vuelves a la respiración, como si de tu mente no se tratase la que está pensando. Vas a encontrar días en los que tu mente se distrae casi todo el tiempo e incluso todo. No te da tiempo ni a decir uno. De igual manera vas a encontrar días en los que tu mente está totalmente todo el tiempo observando la meditación sin interrupciones. Los días más ajetreados de tu mente en la meditación, no te enojes, ya que una cosa habrás conseguido, el darte cuenta de que tu mente pensaba y volvía a otro pensamiento y a otro distinto sin parar. No la has podido dominar, pero sí darte cuenta de lo que pasaba en ella. Nunca te aburras por malas meditaciones.
Ten en cuenta que tu mente está acostumbrada a trotar sola sin rienda. Es como un caballo sin domar. Te va a costar trabajo montarlo hasta que no lo domes. De igual forma la mente. También como si al caballo empiezas a darle voces y a tratarlo mal para domarlo, tu mente va a costar más trabajo de ser domada si te enojas con ella. Solo paciencia. No lo dejes. Paciencia. Y otro día más. Cuando te vengas a dar cuenta, tu mente se habrá domado y las meditaciones fluirán solas. Pasamos al cuarto y último punto, la dedicatoria de méritos. Una vez finalizada la meditación, sales de ella poco a poco, nunca bruscamente, es decir, vas abriendo los ojos poco a poco, levantando la cabeza poco a poco, moviéndote los brazos, el cuerpo, pero sin brusquedad. Y ya fuera de la meditación, pero todavía en la postura de la misma, es decir, sentado, dedica los méritos obtenidos. Ten en cuenta que cada meditación que haces es un cúmulo de energía positiva y deberías dedicarla. Por ejemplo, dedico la meditación de hoy a mi madre, a mi amigo tal, a tal persona que está enferma, a tal persona que necesita ayuda, a todos los seres sin excepción alguna. Da igual a quién, pero dedícala siempre cuando finalice. Este ha sido el primer capítulo de Guía para Meditar. En otros capítulos te guiaré en otros tipos de meditación. Espero que sea auspiciosa tanto para ti como para todos los que te rodean. Un beso muy grande de tu amigo y hermano. Nunca olvides que soy tu percepción, ya que soy creado por como tú me percibes. Juan Chia.